Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto verlos en la distancia. Bueno, Amén, desde esta hermano. mañana y ya terminando el día, ha sido un privilegio compartir con ustedes la Santa Cena, haciendo memoria de nuestro Señor, y realmente el tema que tocó Josué, siempre digo, doy gracias a Dios por la vida de nuestro hijo que está dando sus primeros pasos en todo lo que es el poder compartir la palabra de Dios. Y cuando hablaba de Isaías, hoy hablaba sobre el brazo de Dios, ¿no? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y en un momento pensé, bueno, vamos a hablar sobre el mismo tema hoy en la noche, pero en la medida que fue pasando el día, ya lo que había puesto el Señor en mi corazón, lo quiero respetar. Y realmente en esta noche quisiera compartir acerca de cómo el Señor Jesucristo, justamente veíamos la ilustración hoy que compartía Josué, cómo Dios se arremangó. Eso en el original es muy impactante porque se arremangó para poner en marcha, ¿sí?, el plan de la salvación. Y obviamente que eso implicaba ese diálogo que aparece en Hebreos capítulo 10, en donde habla con el Hijo: sacrificio de ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste el cuerpo, y aquí que dije, y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita esto último, para esto primero, para establecer esto último. Y entonces en ese plan de la redención, uno realmente ve cómo hubo un trabajo coordinado entre el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo en cada momento, en cada detalle, porque el propósito justamente de la redención es lograr lo que el Señor obtuvo en la cruz, que es una relación con Él por la eternidad. Por eso estos signos que escuchamos cantar y en las letras maravillosas, que nos habla justamente de esa esperanza que nosotros tenemos, que no es un anhelo, ni un deseo, ni un sueño, sino una certeza, que es una firme ancla en nuestra alma, dice las Escrituras. Y qué hermoso el primer himno que cantamos, ¿no? O por lo menos yo me uní a ese: cara a cara espero verle. Y un día, en una emisora que teníamos allí en Río Negro, justamente uno de los hermanos tenía un programa que se llamaba Los himnos de ayer y de hoy, y contaba la historia de cada uno de los himnos, un programa maravilloso, y justamente decía que el autor de este himno, Cara a Cara, era una mujer, una hermana, una sierva del Señor, que era justamente ciega, y que ella entonces pidió que escribieran este himno, y cuando ella lo compartía, el testimonio de lo escrito, decía: yo tengo una doble ventaja sobre ustedes, porque primero dice: yo no puedo ver, y ustedes lo saben, pero lo primero que voy a ver va a ser lo más hermoso de mi vida, va a ser el rostro de mi amado Señor. Y qué lindo, ¿no? Porque esa expectativa, esa esperanza era la que la motivaba y la movía todos los días para emprender su día a pesar de no ver. El segundo que cantamos: más hallarnos allí, ¿qué será? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Por eso un hombre de Dios contaba y decía: en el cielo vamos a tener tres sorpresas. Primero, vamos a encontrar a gente que no esperábamos encontrar. Segundo, tal vez decía: no vamos a encontrar a gente que esperábamos encontrar. Y tercero, lo vamos a encontrar a nosotros mismos. Por eso dice el himno: más hallarnos allí, ¿qué será? ¡Wow! Va a ser una tremenda impresión para nosotros estar en ese lugar que el Señor está preparando, como dice en San Juan capítulo 14, versos 1 y 2. Pero justamente mientras estamos caminando en este mundo como el Señor caminó, experimentamos distintas etapas en nuestra vida. Y déjenme compartirles justamente lo que el otro día les contaba acerca del estudio de las casas que el Señor Jesucristo visitó, o en las que el Señor estuvo. No vamos a verla todos, simplemente tres, y por amor al tiempo, arranquemos allí en Lucas, ¿sí? Vamos a mirar allí en San Juan capítulo 1, y vamos a ver esta casa que, según los historiadores, dicen que la casa que dejó José y María para él fue una casa alquilada por el Señor. No tenemos una certeza, pero sí en donde él vivía en ese momento. Y allí entonces vamos a mirar esta casa, la casa de la revelación. Y me encanta porque el Señor Jesucristo allí comienza entonces los primeros pasos en estos 3 años y medio que van realmente a marcar su vida y también marcar el destino de la nuestra. Pero antes de leer la palabra, vamos a hablar una vez más con el Dios de la palabra. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, y creemos que cada vez que abrimos tu palabra,
tú estás presente. Y creemos que tu palabra es viva y eficaz. Y creemos que tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de llevarnos a una madurez, para lo cual estemos preparados para responder ante cualquier situación conforme a lo que tú nos ministras a través de tu palabra. Por eso en esta noche queremos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que nos va a hablar conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos presentes, con el deseo de que al terminar esta reunión no nos dejes seguir siendo los mismos, sino en aquel desafío que tú nos vas a hacer con el rebaño. Oramos y te lo pedimos esto en el nombre y en los méritos de nuestro amado y precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Y así tenemos el capítulo 1 de Juan, versículo 35, si empieza diciendo así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, escuche cómo le llamaron primero: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice en el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. ¿Por qué le llamamos la casa de la revelación? Simplemente porque estos dos discípulos, ¿sí?, nos dice que uno era Andrés, el otro era posiblemente Juan, lo más seguro que era Juan, dicen los escritores, ¿sí?, eran los que estaban siguiendo primero a Juan el Bautista. Me encanta la actitud de Juan, que no sale detrás de ellos para impedírselo y con el temor de quedar solo, porque sabía que era el tiempo entonces de dejarlo ir, porque él no hacía discípulos para sí mismo, sino para Jesús, ¿no? Una enseñanza muy linda sobre lo que nosotros debemos seguir pensando y haciendo aún en este tiempo de pandemia. Siempre todo hombre y toda mujer tiene que tener un hijo como Timoteo, pero al mismo tiempo un mentor como Pablo, alguien en quien estemos influenciando y alguien que nos influya en nuestra propia vida. Dejar entonces lo que es en 2 Timoteo 2:2, dentro de la cadena del discipulado, en donde somos un eslabón, dejar también a alguien que podamos influir sobre su vida para que sea un discípulo de Jesús. Y cuento esto y digo esto porque a veces escuché la frase que dice: te presento a mi discípulo. Y cuando yo escuchaba esta frase, que muchas veces la utilicé hasta que entendí, cuando yo decía, este es mi discípulo, después pensé, pobre del tipo que es mi discípulo, ¿verdad? Por eso la idea es que no sea mi seguidor, sino que sea discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, Juan entendió esto, que era su momento, también entonces que su tiempo había llegado para dar paso justamente a quien era su primo en la carne, pero que entendía que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Por eso lo presenta de aquí el Cordero. Cuando los discípulos escuchan esto, van detrás de Jesús. Y aquí me encanta porque la pregunta que le hace Jesús, que les dejo también para que nosotros podamos tener una respuesta ante esta pregunta. Porque dice que el Señor se da vuelta y le pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Él sabía que lo estaban siguiendo. Ahora, me encanta porque cuando Andrés habla, le dice: hemos hallado el Mesías. Todavía Andrés no entendía que no era ellos que habían hallado el Mesías, sino que fue el Señor en busca de ellos, ¿no? Por eso ustedes van a ver que después en el pasaje que vamos a leer de Lucas 19 dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor pasa por allí y el Señor entonces produce en ellos el deseo, el querer como el hacer, para que le sigan, ¿sí? Y entonces en aquella acción de los discípulos, el Señor se da vuelta y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Qué linda pregunta, ¿no? Podríamos hablar toda esta noche acerca de las respuestas que podríamos darle al Señor, porque muchas veces justamente nos acercamos, y todos los días es nuestro placer acercarnos al Señor, pero la pregunta es: ¿por qué lo hacemos? Y sinceramente yo tengo que confesar que muchas veces lo hago porque tengo una necesidad, muchas veces mi búsqueda es egoísta,
Muy pocas veces han sido mi acercamiento realmente por quién es Él y por querer estar con Él. Siempre le busco generalmente por algo que preciso, por algo que necesito, por algo que no sé qué hacer, ¿sí? Pero muy pocas veces por el placer simplemente de pasar tiempo con Él. Y saben, ante la pregunta, ellos dan la mejor respuesta, rabí, pero fíjense cómo le llaman, maestro, porque ellos acababan de dejar a un maestro que seguían, de quien eran discípulos, Juan el Bautista, pero ahora entonces se encuentran con él y le llaman rabí, porque realmente así lo ven en primer lugar. Y dice que van al lugar donde estaba Jesús viviendo, y allí se quedan con él durante aquel día. Y saben, ese fue el momento en la intimidad con Jesús, en que ellos aprendieron a verle y a descubrirle, no porque ellos eran capaces, sino porque el Señor Jesucristo se manifestó y se mostró ante ellos para entonces hacerles saber y revelarle que no era simplemente el rabí, que no era un maestro, sino que era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y me encanta porque esta revelación ellos lo recibieron en el tiempo de la intimidad con Jesús. Hermanos queridos, hablaba el otro día con ustedes y le decía, el eslogan quédate en casa no lo puso el gobierno, lo puso Dios. Y yo creo que este tiempo, si bien este virus alteró los planes del mundo, no alteró los planes de Dios para nada. Dios sigue cumpliendo su plan, como dice Isaías 46, versículo 9 y 10, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y es justamente que estamos experimentando este tiempo de gracia. Ayer compartía con los hermanos en Dominicana y decía, hermanos queridos, este es un tiempo en que Dios nos permitió frenar para darnos cuenta dónde estamos y cómo vamos a seguir. Y si bien nosotros entendemos que el mundo no va a ser igual que el de antes, tampoco podemos nosotros ser igual que los de antes, porque este es un tiempo para examinarnos y este es un tiempo para abrir la Biblia y no verla a la Biblia como una ventana a través de la cual miramos a otros, sino como un espejo en lo cual se refleja nuestra condición y en donde Dios entonces nos va desafiando para no ser más los mismos y hacer los cambios necesarios justamente para no ser iguales. Y una de las cosas que nosotros debemos entender que el Señor quiere y en algo que siempre va a anhelar es la intimidad con nosotros. Recuerden, esa es la razón de nuestra redención, de que nosotros podamos disfrutar de una relación por la eternidad con Él. Miren, hermanos queridos, esto es algo que nosotros debemos recordar todos los días. Él nos salvó justamente para que nosotros podamos tener una relación eterna con Él. ¿Sabe por qué le digo esto y lo recalco? Porque muchas veces nosotros hemos sido de los que decimos, yo no tengo una religión, ¿sí? Ha escuchado esa frase, ¿verdad? Porque con el tiempo aprendemos a hablar un lenguaje evangélico. Y decimos, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Y es real, nosotros la tenemos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿tiene usted una relación con Dios? Porque es en la relación de la intimidad con Dios, donde Dios nos desafía y nos permite en su gracia conocerle un poco más. Jamás vamos a conocerle en su totalidad, ¿no? Porque si le conociéramos en su totalidad dejaría de ser Dios. Él es infinitamente enorme, grande para una mente tan finita como la nuestra, pero sin embargo en su gracia Él quiere que le conozcamos. Por eso si usted va a Jeremías, me encanta el capítulo 9, versículo 24. Quiero leérselo. Jeremías capítulo 9, vaya así al versículo 24. Versículo 23 y 24 dice Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en qué? En conocerme, en entenderme y en conocerme. Y me encanta porque este es el privilegio que nosotros tenemos, de poder entonces conocerle y conocerle más allá de lo que los discípulos entendieron y aprendieron en esa tarde con el Señor. Fíjense en que ellos escucharon la información de Juan, he aquí el Cordero de Dios, pero no se conformaron con esto, sino que tuvieron la iniciativa
de seguir a Jesús y de tener en ese tiempo de intimidad entonces la revelación de no solamente conocerle como maestro, sino también como Mesías. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el desafío de Dios para nuestra vida es que no nos conformemos a dónde estamos y a dónde hemos llegado, que no simplemente nos conformemos con saber que Él es el Salvador de nuestra vida, sino que avancemos en nuestra vida cristiana, porque esa es la vida cristiana, es dinámica, es hacia adelante, es donde Dios quiere que no solamente entendamos que hay un comienzo, sino que tiene que haber una continuidad que produzca un crecimiento que nos lleve a una confianza total y absoluta en Él. Pero eso solamente se logra en el tiempo de la intimidad con Él, en el tiempo de pasar tiempo con Él. Por eso, hermanos, este es el momento. Quédate en casa. Y muchos hermanos me han dicho y he escuchado la expresión, ¿saben qué? Estoy saturado, cansado de estar en casa. Y algunos lo han tomado como un arresto domiciliario, otro como trabajo forzoso, ¿verdad? Y le podemos dar distintos matices y títulos. Pero sabe que es el tiempo en donde Dios nos permite un parate para que nosotros podamos examinarnos y preguntarnos, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? Porque sabe, nuestra relación va a ser por la eternidad. Por lo tanto, es aquí donde nos estamos preparando para pasar un tiempo eterno con Dios. Pero sabe, ojalá que no sea una sorpresa cuando estemos allá, sino que aquí aprendamos a disfrutar y a deleitarnos en la presencia del Señor. Y sobre todo que aquí aprendamos a conocerle al Señor. Él se quiere revelar a nuestra vida. Y sabe, Él se revela conforme a la necesidad de nuestros corazones. A mí me encanta porque Dios es el que sigue produciendo, como dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer en nuestros corazones. Ese Dios que te despierta en la madrugada para que ores por alguien o que ha puesto un peso en tu corazón para algo. Es el mismo Dios que en la mañana, en la tarde o en la noche nos motiva para ese tiempo con Él. Porque Él conoce nuestras necesidades. Ahora mismo, cada uno de nosotros, rostros vemos, corazones no conocemos. Y el Señor nos sabe cuál es justamente nuestra necesidad. Usamos muchas veces Mateo 11:28 para predicar el Evangelio, pero quiero decirle que es para todos, para todas las personas, para todos nosotros, para cada oportunidad. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero sabe, Él está dispuesto a darnos descanso, pero si vamos a Él. Y es en el momento cuando vamos hacia Él, a donde Él entonces, entendiendo que nosotros necesitamos de Él, porque es así, es justamente donde se revela conforme a nuestra necesidad. Por eso quiero animarte, hermano, comenzando esta semana, a que no pierdas de vista justamente el privilegio que tenemos, porque saber que podemos conocer a Dios y amarle es un privilegio nuestro, pero saber que Él nos ama y quiere que le conozcamos debe ser nuestro placer. Debe ser nuestro placer, aun cuando el corazón en medio de las situaciones y de las circunstancias nos diga lo contrario, aun cuando, como he escuchado, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de acercarme a Dios, aun cuando te pase eso, haz por deber lo que haces, lo que no haces por placer, y deja que ese tiempo con Dios se transforme en un deleite, porque es el único lugar donde vamos a encontrar seguridad y satisfacción para todas nuestras necesidades. Debemos mirar entonces en un mundo de Martas, tener el corazón de María y buscar cada día el tiempo para estar a sus pies, porque es allí donde Él se va a revelar conforme a nuestra necesidad. Tal vez en esta semana el Señor se va a revelar a algunos como el Jehová Jireh que habla en las Escrituras, como aquel que entonces promete suplir para todas nuestras necesidades, porque Él se comprometió con nosotros. Por eso dice en Hebreos capítulo 13, verso 5, no te dejaré ni te desampararé. Y me encanta porque esa frase es nunca, nunca, nunca te dejaré ni te desampararé. Y en esa promesa está incluida su provisión para todas nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas y relacionales. Pero el Señor quiere que le conozcas como Jehová Jireh. Pero sabes, Él se revela de esa manera en intimidad. Tal vez para otros va a ser en esta semana conocerle como el Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, aquel que lucha por nosotros, aquel que nos dice que no debemos temer porque Él se va a encargar de nuestras luchas y de nuestras batallas si tan solamente nos animamos a confiar en Él. Tal vez otro en esta semana le va a conocer como el Jehová Ra, el Jehová nuestro pastor, que habla el Salmo 23, San Juan capítulo 10,
y Hebreos capítulo 13. Capaz que lo vamos a conocer de esa manera, como aquel pastor que nos compró, de Juan 10, que nos conoce y que nos conduce en este mundo. Tal vez para otro el Señor se va a revelar como el Jehová Sidkenu o como el Jehová mi justicia. Tal vez estás pasando por una situación entonces donde te agobia la carga de que justamente te han hecho o has sufrido alguna adversidad que consideras injusta. Pero allí está tu Jehová Sidkenu, aquel que te dice, no te hagas problema, yo me voy a encargar de esa situación. Hay otro que le va a conocer tal vez en esta semana como el Jehová Rafa, aquel que es tu sanador, y que no solamente llega para sanar nuestras dolencias físicas, sino también nuestras dolencias emocionales y espirituales, que muchos están experimentando, como la soledad, el desánimo, el desaliento, incluso la depresión. Porque no hay nadie más que pueda entonces suplir para nuestras necesidades, sino solamente nuestro Señor. Pero eso se logra en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo donde Él se revela a nuestro corazón, donde quita aquel velo. Por eso la palabra revelación significa quitar algo que está oculto, que está detrás de un velo. Y Él quiere entonces quitar ese velo de nuestros ojos, de nuestro corazón, para que podamos seguir conociéndole y experimentándole en todo lo que Él desea y quiere para nuestras vidas. Y tal vez para muchos va a ser recordar que Él es nuestro Jehová, simplemente el yo soy, aquel que existe por la eternidad. Aquel que te va a decir y que te va a seguir repitiendo siempre, no pienses en lo que pasó porque mi nombre no es yo fui. No pienses en lo que puede suceder porque mi nombre no es yo seré, sino disfruta de mi presencia cada día porque mi nombre es yo soy. Pero sabe, hermano, todo eso solamente lo podemos disfrutar en intimidad con el Señor. Por eso me encanta que estos discípulos, en ese tiempo de intimidad, conocieron más que al Maestro, conocieron al Mesías. Que en esta semana, en la intimidad con el Señor, puedas seguirle conociendo y puedas disfrutar de cómo Él se va revelando a tu vida y va entonces motivando a ese crecimiento en tus convicciones que van a formar tu carácter. Y hermano, lo necesitamos más que nunca, porque lo que se viene, miren, yo creo que he compartido con algunos de ustedes algunos videos que estoy recibiendo. Y les voy a terminar diciendo esto porque necesitamos más que nunca ese tiempo de intimidad con Dios. Es el momento de afirmar no solamente lo que creemos, sino transformarla en convicciones y que forme parte de nuestro carácter. Porque, hermano querido, cuando yo era joven, hace tiempo, cantaba un himno que me encantaba. Me encantaba por el ritmo, me encantaba por la forma en que lo dirigía el hermano, que allí en la iglesia tenía este ministerio, y levántate iglesia, no me acuerdo el número del himno, levántate iglesia, sacude el sopor que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Y yo cantaba, y ¿sabe qué? Y siempre decía, ¿qué es sopor? ¿Sí es sopor? Sopor. Hasta que un día me puse a ver el significado, y claro, sopor es adormecimiento, aletargamiento, o sea, es esa somnolencia. Y le quiero decir algo, yo creo que en estos últimos tiempos, creo que ese himno ha sido una realidad. Y hermanos, este mundo, bajo la soberanía de Dios, dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, está bajo el maligno. Y hermanos queridos, nosotros no nos dimos cuenta. Anoche recibí un video, por eso les digo que nos impactó con mi esposa que está aquí a mi lado, de una revista muy interesante que se escribió en marzo del 2018. Impresionante cómo hace 2 años atrás todo lo que hoy estamos viendo y viviendo ya era anticipado en una forma específica y hasta macabra, ¿sí? Por algunos científicos. Lo que estamos viendo no es algo, no es casualidad, es parte de un plan macabro y diabólico que se está llevando a cabo, pero ojo, siempre bajo la absoluta soberanía de Dios. ¿Y sabe qué? Mientras nosotros tal vez no nos dimos cuenta, todos estos hombres influyentes fueron ocupando lugares estratégicos y de alta influencia a nivel mundial. Por eso, hermano querido, lo que ellos han propuesto, ahora lo van a imponer. Prepárese porque esta ideología de género, el LESI, y todo lo que usted haga, el lenguaje inclusivo y todo lo demás,
nosotros ahora podemos decir, no estoy de acuerdo, pero va a llegar un momento en que la presión va a ser, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y va a ser el momento de escuchar lo mismo que el Señor le dice a una iglesia como la de Esmirna, allí en el capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero esa fidelidad y esa firmeza va a ser el fruto de nuestras convicciones y de nuestro carácter, que solo se logra en la intimidad con el Señor. Por eso esta semana disfrute de ese tiempo, de seguir conociendo al Señor en todo aquello que Él se quiere revelar a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. Rápidamente la segunda casa. Miren, vamos a una casa que yo les voy a ver, esta casa me costó, pero me encanta, ¿sí? Está en Marcos capítulo 1. Me va a costar, digo, porque justamente es una de las casas, de las primeras casas que el Señor Jesucristo visita. Me encanta. Yo le invito a que después usted lo siga meditando, ¿no? Está en el capítulo 1, versículo 29 al 31. 3 versículos. Al salir de la sinagoga, dice Marcos capítulo 1, versículo 29, al salir de la sinagoga, miren donde el Señor siempre le gustaba ir, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Qué hermosa, no solamente el lugar donde estaban, se fueron a congregar, sino también la compañía. En este tiempo es muy interesante rodearnos de personas que nos animen, que nos alienten, que realmente estimulen nuestra fe y nos motiven a seguir a ser fieles al Señor. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Yo sé que algunos que me conocen que están esperando que diga algo de la suegra. No voy a decir nada porque aquí tengo a mi esposa. Ustedes saben que yo me llevo muy bien con mi suegra. Siempre les digo que es como la estrella, cuando más lejos, más bella. Pero yo no sé si, he visto los estudios y en los comentarios, y no sé si era la casa de Pedro o era la casa de la suegra que Pedro estaba viviendo allí, o fue que justamente la suegra llegó para visitarle a Pedro y, oh, casualidad, se enfermó. Bueno, no sé. Lo que sí sé que era el momento para que el Señor llegara. Y saben una cosa, yo creo que Pedro en el camino a la casa le dijo a los muchachos, por favor, hablen de mi suegra al Señor. ¿Saben por qué? Porque necesito que se cure rápido y que se vaya. No sé la conversación de Pedro, pero aquí había un cuarteto que era íntimo. ¿Mm? Y sabe una cosa, llegaron, y dice así la palabra de Dios. Entonces le hablaron de ella. Y dice el versículo, fíjense por favor, 31, los verbos. Entonces él se acercó, segundo, la tomó, tercero, la levantó, y dice, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Permítanme hablar para terminar. En primer lugar vimos la casa de la revelación. Esta es la casa de la restauración. Y me encanta porque aquí había una mujer que tenía su salud quebrantada. Y allí entonces el Señor restauró su salud. Y esta mujer dice que cuando fue restaurada en su salud, se levantó y comenzó a servir. ¿Sí? Y allí produjo una sonrisa en los labios y en el corazón de Pedro. Porque entonces capaz que al otro día se mudó a su casa. Pero ¿cuál es la idea de acá? ¿Sabe qué? Me encanta porque me habla de la restauración. Siempre me gusta investigar la palabrita y me encantó esta palabra. Porque no solamente en la Biblia el significado no solamente es volver algo a su estado original, sino dejarlo y hacerlo mejor. Yo veo varios hombres acá que trabajan y que justamente trabajan con cosas que vienen dañadas, ¿no? Yo he sido testigo ahí con Pepe mientras estaba ahí el horno giratorio preparando el asado de los domingos. Hoy se me hacía agua la boca pensando en Pepe mientras tomaba la sopa. Bueno, pero eso es otro tema. Vi el taller de Pepe muchas veces. ¿Y sabe qué? Yo vi unos cuadros de bicicleta que llegaban hechos leña, como decía, pero también he visto otros cuadros de bicicleta ya pintados, ya arreglados. Y me imagino que cuando vino el dueño le habrá dicho más de una vez a Pepe, te pasaste, la dejaste como nueva. Y esa es la idea.
Me imagino a Roberto que le llevaron un par de zapatos y más, si son como yo que piso para adentro, ya medio, ya sin vida. Y así Roberto le cambió la suela, le cambió el taco, los lustró y cuando llegó el dueño dijo, wow, te pasaste, loco, lo dejaste como nuevo. Me imagino que te pasó, Roberto, ¿no? ¿Sí? Todos los que trabajan con cosas usadas y ya deterioradas y muchas veces dañadas por el tiempo, cuando ven que son restauradas, qué bendición. Bueno, ¿sabe? Esa es la idea. Y aquí entonces Jesús llega y la deja a esta mujer como nueva, a un punto que se levanta inmediatamente, ¿sí? Y empieza a servirle. No solamente que fue restaurada, sino que la dejó mucho mejor, con fuerza y ánimo para poder servirles en ese momento. ¿Sabe a qué me quiero referir, verdad? Quédate en casa. Y muchas veces el Señor quiere que entendamos que nos ha dado este tiempo justamente con ese propósito. Porque hay cosas que tal vez nosotros debemos reparar, debemos restaurar. Pero no nosotros. El Señor quiere hacerlo. Pero, ¿sabe? Tenemos que dejarlo hacer las tres cosas. Debemos dejarnos que Él se acerque, que Él nos tome y que Él nos levante. Ahora, ¿sabe por qué insisto en esto? Porque nosotros conocemos de casos. Nosotros conocemos ciertas situaciones, incluso por las cuales, como los discípulos, hemos orado y hemos hablado, pero todavía hay situaciones y hay personas que quieren seguir en la mediocridad y en la miseria, que tienen todo de parte del Señor para levantarse y para continuar entonces disfrutando del propósito con el cual Dios los creó, les permitió nacer por su voluntad y los tiene en este mundo. Pero porque hay cosas que no quieren realmente cambiar, porque no quieren ser restaurados por el Señor. Y muchas de las personas que tal vez conocemos están justamente sujetas, ¿sí?, a lo que es la mentira del enemigo. ¿Sí? Yo conozco hermanos que todavía por sugestión del enemigo, como dice en Hechos capítulo 5, verso 2, como sugestionó la mente de Ananías, sigue poniendo pensamientos como que ya no sirves, ya no hay otra oportunidad, ya fallaste, ya nunca vas a ser el mismo. Y sabes una cosa, el Señor está allí cerca, siempre está cerca. Y Él quiere no solamente acercarse, Él quiere tocar esa vida, Él quiere levantarla. Pero qué triste es cuando vemos hermanos que prefieren la miseria y la mediocridad antes de volver a ser restaurados por el Señor. Pero tal vez que esos ejemplos nos sirvan a nosotros para desafiarnos y no aceptar en nuestra vida ninguna situación en donde prefiramos quedarnos como estamos a recibir el toque del Maestro para restaurarnos y hacernos más y mejores para Él. Y tal vez en este tiempo de pandemia y de cuarentena necesitamos ser sinceros con el Señor y dejar que Él se acerque, que nos toque y que nos levante para restaurar tal vez alguna vieja deuda que tengo en mi corazón, un resentimiento, una falta de perdón, pero empezando desde adentro. Yo te puedo preguntar, ¿cómo estás tú con el Señor? ¿Hay algo en lo que el Señor está hace tiempo queriendo restaurar en tu vida y no lo dejas? Tal vez hay una amargura, un resentimiento, como dije, una falta de perdón. Segundo, ¿cómo estás con tu cónyuge? ¿Cómo estás con tu cónyuge? ¿Estás bien con tu cónyuge? ¿Puedes mirarla a los ojos en esta noche y decirle, mi amor, no tengo, ¿estás bien conmigo? ¿Estás bien conmigo? Y podés escuchar la respuesta de tu esposa diciendo, sí, estoy bien, y al revés. O tal vez hay algo que todavía hasta el día de hoy no restauraste en tu relación con tu esposa. ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Estén o no estén en tu casa? Sabes que el otro día me acordaba de un testimonio hermoso de un hermano que cuando llegó a los pies de Jesucristo, me encantó en los primeros encuentros con Marcelo, y allí un día, hablando acerca de este tema, como en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice, Dios restaura lo que pasó. Estábamos hablando acerca de esto y de repente él comenzó a llorar. Estábamos en un bar, en un café, allí conversando, y él empezó a llorar. Yo dije, no trajo plata para pagar el café. Le dije, por la duda, mira, no te das problema, yo pago, yo invito. Y de repente él me dijo, no, Esteban, dice, ¿sabes qué pasa? Te escucho y hace 5 años que yo no me hablo con mi hijo mayor.
Hace 5 años que yo no tengo ningún trato y sé que tengo unos nietos que ansío y anhelo conocer. Es el dolor de mi corazón, porque él no me habla a mí y yo no le hablo a él. Y sabes una cosa, lloramos juntos, pero él me dijo algo. Yo entiendo que Dios quiere restaurar esa relación. ¿Sabes? Su hijo trabajaba en una compañía de emergencia, de ambulancias, de asistencia médica. ¿Y sabes lo que hizo Marcelo? Me contaba él, me contaba con lágrimas en sus ojos, por esta vez de alegría. Él fue a ese lugar y esperó. Y dice que cuando el hijo iba saliendo con la ambulancia, porque no lo quiso atender, le dijo a la recepcionista que era y que lo quería ver, el hijo se lo negó. Se paró en la puerta por donde salía la ambulancia. Se paró en la puerta. Y allí el hijo entendió que tenía 2 opciones. O lo pasaba por arriba o se reconciliaba con él. Y abrió la puerta de esa ambulancia. Y fue un abrazo. Un abrazo. Y hasta el día de hoy recordaron la ley del corazón. Dios restauró su vida. Y ese hijo después también llegó a los pies del Señor. Porque hubo un hombre que se animó a entender que Dios es el que restaura lo que pasó. Y él restauró su relación con su hijo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hacemos cosas consciente e inconsciente y las dejamos pasar, pero se van acumulando. Y con el tiempo nos damos cuenta que es justamente eso que detuvo nuestro crecimiento, porque detuvo nuestra comunión con Dios, porque estamos mal con alguien. Por eso en este tiempo de cuarentena es el tiempo de restaurar mi relación con Dios, mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos, mi relación con los hermanos de la iglesia. Y tal vez estamos ahora, no nos podemos congregar físicamente, pero sí virtualmente. Pero yo te pregunto, hay algunos que tal vez se esconden detrás de la pantalla para no mirar a fulano o a sutano. Te lo digo, ¿por qué? Porque el otro día me comentaba alguien. Yo cuando me meto a la reunión, me meto pero no prendo la cámara, hermano. ¿Por qué? Porque no puedo soportar ver a fulano y a sutano. Ah, bueno. Claro, porque así es más fácil entonces, ¿verdad? No prender la cámara, entonces no te veo, no me ves, pero yo sí te veo. Y es triste, hermano, que aún virtualmente podamos mirar a otros hermanos y verlos como el chicle, que lo masticamos pero no lo tragamos. Es triste. Y sabe una cosa, la Biblia dice que no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. Y tal vez tenemos la excusa, bueno, pero el distanciamiento social, no. Mira, cuando se trata de restaurar una relación, tenés que pensar que el primero que nos dio el ejemplo fue nuestro Dios. ¿Con qué necesidad él tenía que venir y enviar a su hijo a morir por nosotros cuando nosotros lo ofendimos a él? Sin embargo, él se acercó y nos restauró en nuestra relación con él. Y no para hacernos como Adán y Eva, sino mejor que ellos, porque esa es la idea. Nos restauró para hacernos mejor por la eternidad. Por eso él es nuestro mayor ejemplo. Hermanos queridos, estas 2 casas, en la casa de la revelación, sea un desafío en nuestra intimidad con Dios en la semana. Que la casa de la restauración sea un desafío en todo aquello que el Espíritu de Dios está poniendo en nuestro corazón. Y si yo entiendo que debo volver a este punto para humillarme y dejar que el Señor restaure, hacerlo, hacerlo. Y bueno, termino con Lucas. Vamos al último pasaje, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a ver la casa de la redención. Me encanta. Aquí cuenta la historia de un hombre llamado, su nombre significa inocente o puro. Totalmente contradictorio, ¿no? Era un hombre pequeñito que cuando se sentaba quedaba colgando los pies aún en el cordón de la calle. Su nombre era Zaqueo. Y muy bien puesto, decía un escritor, porque había saqueado a todos sus coprovincianos, ¿no? Pero sabe, este hombre, Zaqueo, me encanta la historia, me encanta. Realmente es una historia que la leo y siempre disfruto porque aprendo algo nuevo. Dice que tiene como deseo de conocer a Jesús. Obviamente que ese querer como el hacer lo produce Dios. Y se va y se sube, ¿sabe a dónde? A un árbol sicómoros. Este árbol se llama el Ficus sicomorus.
ese es su nombre, hasta me cuesta pronunciarlo, pero bueno, Ficus sicumurus, o conocido en ese tiempo como la higuera africana, porque crecía en la zona norte de África, originario de ahí. En Egipto lo adoptaron como un árbol sagrado, pero escúchenme bien, qué interesante, este árbol era considerado por los egipcios, dentro de sus rituales, como el árbol de la muerte. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque allí estaba Zaqueo. Y justamente el Señor Jesucristo se detiene debajo de aquel sicómoro, de aquel árbol considerado por los egipcios el árbol de la muerte. Allí se detiene el autor de la vida. Y así entonces levanta la cabeza y en medio de todo ese follaje, aquel hombre pequeño de estatura no pasa desapercibido ante la mirada del maestro. Y me imagino, a mí me encanta en lo que es en la hermenéutica, en lo que es interprete según la atmósfera del texto. Imagínense a Jesús caminando una multitud detrás de él y de repente pasa por el sicómoro y se detiene. Y todos ahí, la multitud frenó, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasó, maestro? Y de repente el maestro mira para arriba. ¿Y sabe qué? El fruto del sicómoro era un fruto comestible como el higo común que nosotros comemos, el higo negro blanco. Entonces no era por fruto, era por descanso, era por sombra, no. Y de repente el maestro dice, Zaqueo, desciende, fíjese capítulo 19, verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario. Zaqueo, desciende, porque ¿sabes por qué? Porque termina el versículo 10, dice así, ¿sabes por qué desciende Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo, yo no vine para que tú mueras. Baja de ese árbol que simboliza la muerte para los egipcios, porque yo he venido justamente a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y si hay alguien que estaba perdido era Zaqueo, porque tenía la antipatía de todo el pueblo, porque él les cobraba el impuesto para dárselo a los romanos y de ahí sacaba una porción para él. Era un hombre odiado, era un hombre rechazado. Por eso dice que muchos murmuraban diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre se vaya a la casa de un publicano? Pero ¿sabe qué? El Señor tenía un motivo, y era la redención de Zaqueo. Y ese hombre odiado y ese hombre rechazado, después fue un hombre popular, ¿eh? Todos los enemigos después querían ser amigos íntimos de Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque él se para y dice en el verso 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Todos empezaron a levantar la mano, Zaqueo, a mí, a mí. ¿Sabe por qué? Porque el milagro de la redención justamente produce cambios, justamente produce transformación, justamente produce conversión. Pero ¿sabe una cosa? Que quiero simplemente recalcar de este pasaje. El motivo del Señor es la redención de Zaqueo, pero fue el momento para Zaqueo. Hoy es necesario, hoy es necesario. Y yo te quiero animar, porque el primer tiempo que compartimos con ustedes, hermanos queridos, lo hicimos sobre Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hablamos acerca de la fe de un hombre como Noé, ¿se acuerdan? El propósito para construir el arca fue para la salvación de su casa. Y tal vez en este tiempo has intentado y no has tenido tal vez el éxito, por decirlo así, de hablar con tus hijos, con tu esposo, con un familiar, con un pariente que ha llegado tal vez a visitar. No te desanimes, no te desanimes. Seguí orando al Señor. Seguí esperando porque va a llegar el momento, ¿sabes? Todos tenemos un momento, como Zaqueo. Y ese es en el momento en que debes estar listo para hablarle acerca del Señor. Tampoco insistas, porque nosotros no fuimos llamados a convertir ni a convencer absolutamente a nadie, sino simplemente a compartir el Evangelio que cambió nuestra vida. Por eso me encanta el himno que habla acerca del poder del Evangelio basado en Romanos capítulo 1, verso 16, ¿no? Que dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Creo que está en nuestro corazón. Y es que así, seguir reflejando ese cambio, seguir reflejando esa convicción, esa conversión, perdón, al Señor. Y va a llegar el momento
en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposo, en la vida de ese familiar, de ese amigo, de ese vecino, en que justamente el Señor, a través de tu vida, se va a encontrar con Él. ¿Por qué digo a través de tu vida? Porque dice en San Juan capítulo 17, verso 20, cuando el Señor está orando, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No te desanimes, no te desalientes. Seguí orando, seguí intercediendo, seguí pidiéndole como esa promesa que el Señor le dijo al carcelero de Filipos. Señor, yo quiero que yo en mi casa podamos ser salvos. Y espera ese momento, porque ese momento va a llegar. ¿Sabes por qué te lo digo? Y termino contándote. Nosotros oramos con mi madre, me acuerdo, con mi papá 10 años. 10 años. Mi papá escuchó a los mejores expositores de ese tiempo. Yo creo que me crié en la época dorada del Evangelio, porque tuve el privilegio de escuchar a don Benito Bongarrá, a don Juan Ofcan, a Abel Marinacci, a Abel Altare, al tío Mario. Y yo lo llevaba a mi papá, me acuerdo, y decía, con este se va a convertir, porque con este se convierten hasta las piedras. O sea, ahora sí. Y mi viejo salía más duro que antes. Y yo no puede ser. Muy bien. Él hizo el servicio militar con el tío Mario, Mario Monti. Y sabes una cosa, tenía una linda amistad. Cuando se encontraba, se veían, se saludaban, y él lo escuchaba de buena gana. Y pasaban los años y el viejo, duro. Mirá que hasta yo tenía ganas de tomar decisión de nuevo en algunos mensajes de campañas que lo llevaba, ¿viste? Hasta yo quería pasar primero que él. Y hasta a veces decía, papá, ¿no querés pasar? Papá, ¿no querés que...? No, hasta que un día, nunca me olvido de ese día, en un campamento de jóvenes, no se aceptaban viejos, matrimonios. Y mi papá dijo lo siguiente, o vamos todos de vacaciones, no sale nadie. Y se puso duro. Yo en ese momento grave decía, Señor, ayúdale a entender que no puede entrar. Y hablé con los encargados del campamento y al principio dijeron, no, ustedes saben que no se puede, es para jóvenes, no estamos recibiendo personas mayores y menos matrimonio. Pero otra vez, la segunda vez dijeron, bueno, está bien, pero con una condición, van a dormir separados. Y yo dije, bueno, acá el viejo se arrepiente y dice, no. Dije, papá, ¿querés venir? Sí, va, no importa. Una semana sin la bruja, sin mi esposa, va a ser buena. Así que lo llevamos, mi papá contento, fue el primero que salió corriendo al lado del pabellón de los muchachos. Empezó el lunes el campamento, día de evangelismo. Martes, yo escuchaba la exposición de la palabra tan clarito. Predicaban con distintos métodos con pintura, con los colores. ¿Sabes qué? Y él tenía un consejero. Claro, el más viejo en la pieza de ellos, de los jóvenes, era mi papá. Casi hasta incomodaba la presencia de mi papá ante tantos jóvenes que se cuidaron en esa semana por él. Y este consejero que él le tocó era un muchacho joven. Y él me contaba, yo lo dejé al último, tu papá, porque tenía miedo de acercarme a él. Porque en realidad tenía una cara que asustaba a él como consejero. La verdad les digo, si fuera por nuestra cara, creo que aquel que nos predicó a nosotros nunca se hubiese acercado si el Señor no lo hubiese motivado. Gracias a Dios que lo motivó. Y me acuerdo que lo dejó para el sábado. Era la última noche del campamento. Era el último día. Teníamos a las 8 la fogata. La última reunión se hacía la fogata, una noche de consagración. Y allí antes de irnos a ese lugar, vino el consejero de mi papá, un muchacho joven, me buscó y me dijo, hoy tu papá, como un niño, reconoció a Jesucristo como su salvador personal. Fue el momento de papá. Fue el momento para él tener un encuentro con Jesús, con un muchachito, al cual tal vez le duplicaba un poco más en su edad, pero que él explicó con sus palabras, tal vez no como con la elocuencia de todos los predicadores que escuchó, pero con la sencillez y el corazón le habló el Evangelio, y ese día papá conoció a Cristo como Salvador. Papá fue el último en conocer al Señor de la familia y el primero en verlo. El primero en verlo.
Él está hoy con aquel que tardó 10 años para nosotros de orar por su salvación. Cuando Dios se encontró con él, él no resistió sentarse en el Señor. Por eso te animo a que sigas orando por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por esa hija, presente o ausente del lugar, sigue orando por su salvación. Sigue orando por ese amigo, por ese familiar, por ese vecino. Y pedirle al Señor que seas el instrumento para que cuando sea el momento de visitar, vos puedas ser el medio para anunciar las buenas nuevas de salvación. Que el Señor te bendiga y que esta semana no sea una semana más, sino que disfrutemos y sea nuestra casa, la casa de la revelación, la casa de la restauración y, ¿por qué no?, la casa de la redención. Que el Señor les bendiga.